En ese tiempo, los más grandes dioses, los que nacieron en el mundo, se estaban caminando como de por sí se caminan los dioses primeros, o sea, bailando. En ese tiempo, mucho ruido había por todos lados, se escuchaban voces y gritos, mucho ruido y nada se entendía. Y es que el ruido ese que se había no era para entender nada, sino que era ruido para no entender nada. Creyeron primero los dioses primeros que el ruido era música y baile, y rápido tomaron sus parejas y se empezaron a bailarse. Pero resulta que el ruido no era música ni era baile, era ruido, pues, y no se podía bailarse y estarse alegre. Y entonces los dioses más grandes se pararon a escuchar con atención para saber qué quería decir ese ruido que se oía. Pero nada que se entendía nada, porque era ruido el ruido, pues. Y como el ruido no se podía bailar, pues entonces los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, ya no pudieron caminar, porque los dioses primeros caminaban bailando. Y entonces se detuvieron, y muy tristes estaban sin caminar, porque muy caminadores eran esos dioses, los más grandes, los primeros. Y uno de los dioses trataron de caminarse, o sea, bailarse, con el ruido ese, pero no se podía y perdían el paso y el camino, y se chocaban unos con otros, y se caían y se tropezaban con árboles y piedras, y muchos se lastimaban esos dioses. Se detiene el viejo Antonio para volver a encender el cigarro que la lluvia y el ruido le apagaron. Después del fuego sigue el humo. Después del humo sigue la palabra. Entonces los dioses se buscaron un silencio para orientarse otra vez, pero no lo encontraban por ningún lado el silencio, a saber dónde se había ido el silencio, y con razón, porque mucho era el ruido que había. Y desesperados se pusieron los dioses más grandes porque no encontraban el silencio para encontrarse el camino. Y entonces se pusieron de acuerdo en una asamblea de dioses y mucho batallaron para la asamblea que se hicieron, porque mucho era el ruido que había. Y por fin acordaron que en cada uno buscara un silencio para encontrar el camino. Y entonces se pusieron contentos por el acuerdo que tomaron, pero no muy se notó, porque había mucho ruido. Y entonces cada dios comenzó a buscarse un silencio para encontrarse, y empezaron a buscar a los lados y nada, y arriba y nada, y abajo y nada. Y como ya no había por dónde buscar un silencio, pues empezaron a buscarse dentro de ellos mismos, y empezaron a mirarse adentro, y ahí buscaron un silencio, y ahí lo encontraron, y ahí se encontraron, y ahí encontraron otra vez su camino, los más grandes dioses, los que nacieron en el mundo los primeros. Se cayó el viejo Antonio, la lluvia también. Poco duró el silencio. Rápido llegaron los grillos a terminar de romper los últimos trozos de esa noche de febrero hace 10 años. Ya amanecía en la montaña cuando el viejo Antonio se despidió con un ya vine. Yo me quedé con unos pedacitos de silencio que la madrugada olvidó en las montañas del sureste mexicano. Este es otro de los cuentos de este librito de comunidades indígenas del sur de México. Y con cuentito quería iniciar este programa de ahora, este nuevo programa, esta nueva semana, lunes 13 de julio. Buenos días todos, a todas, amigos, amigas. Estamos de nuevo en este programa de plataforma que nos da el canal TVX, este espacio de opinión para poder estar nuevamente cerca a pesar de las distancias que tenemos que guardar. Quería comenzar justamente con esta pequeña historia de nuestras comunidades, de nuestros pueblos originarios, porque compartimos toda Mesoamérica, compartimos toda una misma cosmovisión, muy, muy similar entre sí de nuestros pueblos originarios. Y es un llamado que nos hace a mirarnos a nosotros mismos, a veces dejar el ruido que se está manejando
¿vea? En todos lados, en las redes sociales, en las noticias, en las discusiones de los medios, y eso nos está generando a veces mucho ruido, tanto ruido que no nos deja caminar, y a veces, ¿vea? Esa es la historia, ¿vea? Que nos llama, es que a veces ese ruido, ¿vea? Estar pendientes de tanto ruido no nos deja caminar, no nos deja bailar, no nos deja disfrutar realmente la vida, y que a veces es bueno encontrar espacios de silencio en nosotros, en nosotras mismas, aislarnos un poco de ese ruido que estamos viendo en todos estos lados, y que a partir de ese silencio, de esa autorreflexión, de esos espacios de reflexión propios, internos, podamos reencontrar nuestros caminos, podamos reflexionar, reencontrar nuestros caminos, más allá de todo ese ruido que se está generando. Empezamos una nueva semana, hoy es lunes, ya decíamos, ¿no? 13 de julio. Eh, Nuevamente, ¿vea? En este inicio de semana, en este inicio de muchos y muchas de labores que tienen que realizar, nuevamente no me canso de hacerles el llamado a actuemos siempre con precaución, con responsabilidad, usemos nuestra mascarilla cuando salgamos, llevemos siempre nuestro alcohol gel, lavémonos las manos, tengamos la distancia con el resto de las personas, ¿verdad? No nos distanciemos emocionalmente, pero sí físicamente hagamos ese espacio, ¿verdad? De 2 metros para poder estar a una distancia segura. También un saludo y un abrazo solidario a quienes en medio de esta situación, ¿verdad? Estamos acompañando o sabemos de alguien querido, de alguien cercano que está llevando todo este proceso, ¿verdad? De esta enfermedad. También es importante ese acompañamiento, esa alegría que le podamos transmitir, esa solidaridad. Es momento de empatía, es momento de solidaridad, es momento de cuidados. eh, Creo que la reflexión que hacíamos en el primer programa que teníamos juntos, cuando hablábamos de la necesidad de cambiar la forma en cómo vemos la economía, no solo a los mercados, no solo al dinero, no solo a las labores remuneradas, sino una economía que ponga en el centro la vida, que implica entonces que ponga en el centro los cuidados que permitan la reproducción de la vida. Eso es algo fundamental en estos momentos, poner en el centro los cuidados, poner en el centro la ternura, poner en el centro la empatía, poner en el centro la solidaridad. Estamos en un momento en el que solo la solidaridad, solo los cuidados nos van a permitir transitar por estos caminos y dejarnos, ¿vea? Una humanidad diferente después, ¿vea? Porque hay también otros caminos que se pueden tomar que no son la solidaridad, y hemos visto que eso conduce a monstruos muchas veces. El siglo XX nos enseñó que cuando dejamos la solidaridad de lado, cuando dejamos la empatía de lado, se pueden conducir monstruos como los que vimos en Europa en la Segunda Guerra Mundial, nos puede conducir a monstruos como los que vimos en nuestros países durante todas las dictaduras militares. Y es importante entonces actuar desde la solidaridad, actuar desde la empatía, actuar desde los cuidados. Estamos, quiero seguir toda esta serie que venimos conversando, ¿no? Que inició hace un par de programas, sobre la captura del Estado, ¿no? Hablábamos ya hace algunos programas sobre cómo algunos grupos de poder económico han ido usando al Estado para consolidar sus intereses económicos y sus intereses políticos. ¿Ya? Hablábamos de cómo a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX se consolidó una oligarquía cafetalera que marcó la pauta de las relaciones económicas y políticas de la mayor parte del siglo XX.
Hablamos también de cómo se reconfiguró esa oligarquía cafetalera y que durante el Estado neoliberal o durante la época neoliberal que seguimos viviendo, que comienza en los 90, viene otro grupo de económico a tomar el protagonismo. Teníamos un grupo, ese grupo económico, y ahora hemos visto cómo se ha generado ese otro grupo económico en la década de los 90, y cómo también han cooptado los espacios públicos. Eh, y estamos viendo también otra nueva reconfiguración del Estado. Eso decíamos hace un par de programas. Decíamos también en el programa anterior que cuando estamos hablando de estos grupos económicos y de esta captura del Estado, hay ciertas señales que es necesario ir viendo, que nos pueden dar algunos tipos de alerta, y hablábamos de esas señales de captura del Estado en los tres órganos del Estado. Hablábamos de mecanismos en el órgano ejecutivo, pero hablábamos también de mecanismos en el órgano legislativo, a través del financiamiento de los partidos políticos que están en la Asamblea Legislativa. Hablábamos también de la capacidad de lobby que tienen determinados grupos, que como tienen suficientes recursos, tienen la capacidad de tener gente específica en los parlamentos para estar promoviendo leyes, promoviendo decretos legislativos acorde a determinados intereses. Y hablamos también de mecanismos en los órganos judiciales, donde muchas veces a partir de declaraciones judiciales se bloquean algunas iniciativas que pueden desconcentrar esa captura del Estado de la que hemos estado hablando. Decíamos también que una de las mejores formas para ir combatiendo esa captura del Estado es que seamos una ciudadanía activa, ¿verdad? Que seamos una ciudadanía exigente, que seamos una ciudadanía que esté siempre buscando la garantía de los derechos. Y es que esto de la captura del Estado y usar el Estado de forma patrimonial para consolidar intereses económicos de grupos particulares no depende tanto de las personas que están en los gobiernos, no depende tanto de los partidos que están en los gobiernos, sino que estamos en un sistema capitalista, en un modelo neoliberal que promueve lucro o pone en el centro el lucro, pone en el centro la ganancia. Y en ese sentido, el hecho de controlar todo ese aparataje público y tener a disposición esos recursos públicos es una tentación de cualquier partido, de cualquier funcionario o funcionaria que esté en las instituciones públicas. Entonces, no se trata de las personas que estén, sino se trata del sistema, de la estructura, cómo funciona. Y por eso es importante ese llamado a ser una ciudadanía activa, una ciudadanía exigente. ¿Verdad? Ya les había comentado de este librito en el que estuvimos trabajando hace unos años, el libro negro de la corrupción. Y aquí, si podemos ver, son casos de corrupción o casos donde la sección de probidad de la Corte Suprema ha identificado irregularidades en las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos, ya decíamos, de 1989 hasta el 2014, ¿no? Entonces, ahí vemos, no se trata de quiénes están, ¿verdad? Porque en todo ese periodo pasaron varias personas, pasaron varios partidos, pasaron otras personas, y vemos que esa es una cosa que se repite. Y entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanía activa? ¿Qué cosas podemos nosotras, tener como ciudadanía activa? Informémonos. Una cosa que me gustaría hablar ahora, rápido, es que hay que verla, y va a ser uno de los temas que vayamos a ir discutiendo en los próximos días, es todo el tema de la deuda pública. Hemos visto cómo este primer grupo se consolidó a partir de la deuda pública, cómo usaron la deuda pública a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX para construir infraestructura que beneficiaba a este sector agroexportador. Vimos cómo se utilizó esa deuda pública para
no solo construirle las infraestructuras, sino que además que les saliera gratis, porque el mismo Estado debía de pagarles los intereses y el capital de vuelta a estos grupos económicos. Hemos visto también cómo en los 90 estos grupos económicos que llegaron con el Estado neoliberal también se beneficiaron y se han estado beneficiando mucho de la deuda pública. La privatización de la banca se da gracias a la deuda pública, porque solo se paga el 30%, cuando se privatiza la banca, solo se pagó el 30% de lo que realmente era el valor de esos bancos, ¿verdad? Y el resto quedó como deuda. Entonces, otra vez el mecanismo de la deuda entra ahí. La reforma agraria también se financió, ¿verdad?, con deuda pública, y que al final de cuentas permitió que la tierra se volviera a concentrar en pocas manos. Entonces, nuevo, la deuda pública jugó un papel fundamental ahí. Hemos visto, y esto lo vamos a ir profundizando en el siguiente programa, cómo en los últimos gobiernos, bueno, o ya varios gobiernos anteriores, vienen usando un mecanismo que se llama eurobonos. Váyanle poniendo ojo a esa palabra, en el que se vienen beneficiando también determinados sectores, de determinados grupos. Cuando se emiten ya allá por 2002, 2003, unos famosos eurobonos que se van a pagar en el 2032, y desde ahí se comienza una emisión cada vez más repetitiva de esos famosos eurobonos, y que le va dejando unas ganancias bastante considerables a unos grupos que ya vamos a ir viendo quiénes son esos grupos o cómo podemos ir identificando esos grupos. Y tenemos también una deuda pública que la estamos pagando todos y todas con los impuestos que pagamos, ¿verdad? Porque todos y todas pagamos impuestos. A veces creemos que no pagamos impuestos porque no tenemos un trabajo formal y entonces no nos descuentan la renta, ¿no? Pero sí que pagamos impuestos cada vez que vamos a la tienda y compramos cualquier chuchería y una gaseosa o algo, estamos pagando el 13% del IVA. Entonces todos y todas pagamos impuestos, y son con esos impuestos que se paga la deuda pública. Y esa deuda pública está siendo utilizada o ha sido utilizada ya por mucho tiempo como un mecanismo para ir consolidando determinados intereses, para ir beneficiando a determinados grupos. Y eso es algo que quiero que vayamos discutiendo. El día de hoy les quería hacer esa introducción sobre la deuda pública, y les quería hacer también ese llamado a la solidaridad, a la empatía, al vernos en el silencio, al encontrarnos en el silencio, para que a partir de ahí podamos ir construyendo. En el próximo programa, como les comentaba, vamos a intentar ver cómo los grupos económicos que han venido controlando el Estado han venido también utilizando la deuda pública, y qué podemos ir haciendo con eso, qué debates hay, qué discusiones, qué mecanismos se pueden realizar con eso. Eso lo iremos viendo tanto en el siguiente programa como en los siguientes. Quiero este primer programa quiero hacer esta introducción, porque vamos a hacer toda una serie de programas alrededor de la deuda pública. Un saludo, un abrazo solidario y buenas noches a todos y todas.